Hola, ¿qué tal? Buen día. Disculpen cómo vengo vestida, es que estaba haciendo ejercicio y además, pues, de acuerdo al estigma social de las enfermedades mentales, uno debe lucir un poco así, garrapastroso y loco y todo este asunto, ¿no? Y bueno, como dijo mi excelente amigo Manchitas, durante los siglos en la historia pues ha habido muchos estigmas respecto a lo que es una enfermedad mental o bien una diferencia mental. Pues hasta hoy en día mucha gente sigue diciendo pues que no existen, que son un invento social, un invento gubernamental o problemas emocionales que se pueden resolver nada más con terapia o hacer algo constructivo, ejercicio, no lo sé. Pero yo, que también soy parte de la comunidad de los enfermos mentales, quiero darles mi punto de vista. A mí me diagnosticaron con ansiedad no especificada, déficit de atención adulto y o tal vez esquizofrenia indiferenciada. Y bueno, especialmente con el aspecto de la esquizofrenia, pues hay demasiados estigmas. Generalmente a la gente con esquizofrenia se le asocia como eh, personas locas que te van a poner en peligro, que no tienen control sobre sí mismos, y todo eso es totalmente una mentira. Y para empezar, cada enfermedad trabaja diferente en cada persona. O sea, no todo el mundo tiene las mismas reacciones ni los mismos patrones, aunque sea la misma enfermedad o una enfermedad parecida. Y eso es lo que mucha gente cree, es simplemente como no sé, tomemos el caso de alguna gripa. Lo que a uno le funciona no precisamente le va a funcionar a otra persona. Y así como hay gente que, no sé, le dura 3 días y se recupera, hay gente que dura semanas con ella y tiene trabajo con que se le quite la tos o luego necesita más antibiótico. Es lo mismo con las enfermedades mentales, o sea, no funciona igual, no cualquier medicamento funciona igual para cualquier persona que tenga el mismo padecimiento. Y bueno, también respecto al medicamento, si bien, como dijo mi amigo, la psiquiatría nació como una cárcel donde se encerraba pues a la gente, sobre todo a los negros, a las mujeres que querían estudiar o ser algo en la vida, o a cualquiera persona que se considerara un estorbo para la sociedad o que no cumplía con los parámetros sociales. En aquel momento, sí, todo fue una total monstruosidad. Pero hoy en día, si bien, bueno, la psiquiatría sigue siendo un negocio como todo en esta vida, porque hay que admitir que pues todo es un negocio, o sea, no se puede decir, no, es que esto no es necesario y no se puede simplemente. Pero en realidad los medicamentos ayudan a las personas como yo, a las personas que tienen algo diferente en su cabeza. Yo desde pequeña, pues realmente nunca es que me haya sentido mal, sino que, no sé, yo tengo recuerdos de mi vida desde que tenía 1 año de edad o incluso antes. Sueño todas las noches, se sabe que la gente sueña, pero yo recuerdo mis sueños desde, digamos, los 4 años de edad. Siempre lo recuerdo, no tengo ningún trabajo para hacerlo. Y después de pequeña, usualmente el estereotipo de las niñas, ¿no? Que les gusta jugar o deben jugar con muñecas, con trastecitos, cosas que aluden a las cosas del hogar. Y a mí eso nunca me interesó. O sea, mis juguetes para mí eran piedras, la imaginación, sobre todo mi imaginación, peluches. Mi amigo Manchitas y yo hemos sido muy unidos desde que tengo 2 años de edad. Es mi mejor amigo.
Y bueno, todo esto, ¿no? Y yo siempre empecé a platicar muy pronto, era súper traviesa y siempre andaba cuestionando cosas, preguntando cosas. Y todo esto era como que, no sé, por una parte la gente decía, mira, qué bonita niña, que está llena de energía. Y como también siempre me ha encantado experimentar, probar cosas nuevas, aprender a tocar instrumentos. O sea, a mí nunca me ha interesado que si está haciéndose las cosas correctamente o no. Yo le entro y hago las cosas. Y estudiar me ha encantado siempre. También soy de las partidarias de que hay que estudiar, pero las cosas no deben de ser totalmente lógicas, porque también deben de sentirse adentro. Y bueno, tuve muchos problemas en mi infancia porque, pues, sobre todo las niñas decían, bueno, esta tía está totalmente chiflada. Pues no encajaban de acuerdo a los parámetros sociales, ¿no? Sobre todo de mi tiempo. Yo nací en 1993 y a pesar de que pues ya eran tiempos posmodernos, no lo eran tanto del todo. Y a partir de eso, mis padecimientos, diferencias mentales, la verdad es que no me interesa si mi diagnóstico es real o no es real, si es un invento o no es un invento, no me interesa. Pero con todo esto que pasó en mi juventud, bueno, no es que esté muy grande, ¿verdad? En mi niñez, pues quedé algo marcada y se exacerbó esa ansiedad y todo eso que yo tenía por dentro. Y la parte buena es que siempre he tenido una creatividad muy fluida. O sea, y bueno, lo digo porque eso dice la gente, porque para mí es totalmente normal. Bueno, el cerebro está siempre en constante movimiento, pero yo siempre he tenido la tendencia a siempre estar pensando, todo el tiempo, todo el tiempo. Antes, cuando estoy durmiendo, estoy consciente de que estoy pensando, hasta puedo manipular parte de mis sueños. No hay, no hay momento en el que, digamos, no esté pensando algo. Y lo cual, la verdad, me agrada. La verdad me agrada. Y pues yo empecé a ir al psiquiatra porque, por todas estas cosas, como mencioné, que me sucedieron antes, se me empezó a salir de control el asunto. Había muchos momentos malos que ya no dependían solamente de mí. Y me puse a ver, si no busco ayuda extra, porque, o sea, siempre he sido de las que se ponen a meditar, hacen ejercicio, hacen cosas constructivas para ayudarse a sí mismas, pero eso ya no me funcionaba totalmente. Y dije, si no busco ayuda voy a acabar haciéndome daño. Y busqué ayuda, fui a varios doctores, varios psiquiatras, y todos me dieron su punto de vista. Me dieron diferentes diagnósticos, diferentes tratamientos, hasta que gracias a un doctor que decidió darme medicamentos que no son propiamente para mi enfermedad, que ni siquiera tiene, digamos, algo concreto. Si se fijan, todo es indiferenciado, a excepción del déficit de atención adulto. Pues gracias a ese doctor y al medicamento que me dio, yo he podido llevar mi vida con una mejor calidad, porque la verdad es que adentro hay circuitos neuronales, las hormonas trabajan diferente, y por más que uno medite, lea libros de superación personal y haga cosas de ese tipo, no se puede cambiar eso. Y yo la verdad no le diría a la naturaleza, hazme normal, o ¿por qué me hiciste diferente? ¿Por qué? Porque también considero que la enfermedad mental es un don. Sabiéndolo canalizar,
uno puede hacer cosas grandiosas y uno puede ver detalles que a lo mejor la gente normal no ve. Por ejemplo, en mi caso, soy de las que amo la naturaleza. Si pasa una palomita que me gustó, me quedo viéndola, admirándola, pensando en ella. Todas las cosas las siento mucho por dentro. Tengo un gran amor por los seres vivos en general. Considero que todos valemos lo mismo. Y pues yo invito a la sociedad a que se abra a nuevos puntos de vista respecto a esto, y que cada vez que alguien esté manifestando que se siente mal de su mente, no empiecen a decirle, oye, se te va a pasar, reza, o cosas así. Apóyenlos, sobre todo desde la juventud, desde que son niños, porque mucha gente acaba con su vida, mucha gente acaba mal precisamente por esto, por el miedo que existe a atenderse, a decir las cosas, porque cada vez que uno menciona, oye, tengo un padecimiento mental, siempre suceden varias reacciones. Las más comunes, ay, pues que te mejores, y salen corriendo. O otra, ay, yo también tengo un padecimiento mental, pero tengo esto y esto, no pasa nada, como si fuera una competencia, como si fuera gracioso. O sea, o todos estamos locos, o sea, no es divertido. Tiene su parte buena si lo sabes canalizar, pero en sí no es que, quiero estar loca, voy al psiquiatra, es divertido tomar pastillas y genial. No es así. No es así. Y cuando uno busca ayuda es porque uno ocupa ayuda. Y es mejor que uno la busque y no se vaya, no sé, por otros caminos. Mucha gente de la que se droga es porque, por miedo a todas estas cosas, busca la solución de otras formas. Y también invito a los especialistas, a los doctores, a que investiguen más, a que se den el chance de dar tratamientos alternativos, porque muchos de los medicamentos que se dan son totalmente ya arcaicos, hacen demasiado daño. Por ejemplo, para los esquizofrénicos, yo no tomo antipsicóticos, tomo otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque los antipsicóticos te dejan totalmente tumbada. O sea, yo les llamo, ¿cómo se dice? Anestesia de caballo. Sí, por fuera estás curada. ¿Por qué? Porque no puedes ni siquiera levantarte, pensar, no tienes energía para hacer nada. Y lo que se trata es que la gente pueda vivir en sociedad, no que la gente quede inservible y sentada, acostada en algún lugar sin poder pensar, porque los locos estamos locos, no idiotas. Es muy diferente. Y también invito a la gente, a los especialistas, a que nos traten como personas, porque somos diferentes mentalmente, pero no, como lo dije, no somos tontos. O sea, a mí me ha pasado que llego y me dicen, señorita, siéntese aquí y a ver, cuénteme, ¿cómo es lo que le pasa? ¿Y qué es lo que siente? Y, o sea, eso es una ofensa para uno. ¿A quién le gusta que se le trate así? Y yo he logrado salir adelante. Sí, a lo mejor estoy medio chiflada, o alguna gente dice, bueno, eres una mujer imposible, pero eres genial. Independientemente de lo que me digan, yo busco ayuda, yo hago lo mejor por estar bien, por mí. Siempre hay gente que está a favor de uno, a favor del estigma social de la enfermedad mental, pero podría ser tú, podría ser tu hijo, podría ser alguien que tú amas, que le pase esto, porque la enfermedad mental a veces se nace con ella o se
o se genera por acontecimientos. Y solamente el que padece sabe y puede juzgar su propia condición. Porque se piensa que la otra gente o los especialistas a veces lo conocen a uno mismo mejor que uno mismo, cosa que es totalmente falsa. Es como, a mí me han dicho muchas veces, oye, que tienes diferencias mentales, no lo luces. Y yo les digo, pues ¿cómo debo de lucir? Debo de lucir, no sé, toda despeinada, loca, tirada en el suelo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que cumplir con los looks? Casi insanity look 2000 whatever. Y no está bien, la verdad. Así que más tolerancia, por favor, más información, investiguen científicamente, metafóricamente, reflexionen, pero investiguen más sobre esto, porque no es sencillo. Digo, cuando una persona tiene cáncer, que es lo que dice todo el mundo, que te mejores, están ahí, o ve y trátate, tienes que ir a tratarte, tienes que ir por medicamento. Y cuando uno tiene otro tipo de enfermedad, sobre todo de la mente, ¿qué es lo que dicen? Ay, se pasará, tú mentalízate y ya. No funciona así. O sea, el tratamiento también tiene que ser un conjunto de todo, porque la medicina tampoco es milagrosa. No es que ya me tomo la pastilla, me sane. No. O sea, uno tiene también una responsabilidad con uno mismo. Tiene uno que buscar maneras de canalizar eso. Y así lo que es una enfermedad se convierte en una bendición. Bueno, eso es todo. Esto fue Platicando con Manchitas.